I always looked at John as somebody who had been there before me and who was doing it the way he wanted to do it. And I always admired and respected him for doing that. ¿Tienes un mejor amigo que siempre esté a tu lado pase lo que pase? Johnny Cash, el icono de la música country, no solo es un gran artista, sino también un amigo sincero. Y a lo largo de ese viaje lleno de altibajos, hay una persona que siempre ha estado a su lado, Willie Nelson. ¿Qué tiene de especial la amistad entre estas dos leyendas? ¿Por qué? Después de 91 años de vida, Willie Nelson decidió revelar historias jamás contadas sobre Johnny Cash. Descubramos interesantes secretos sobre esta rara amistad. Comienza la amistad legendaria. La reunión inicial Nashville, Tennessee, fue el centro de la música country durante los años 60. Era un lugar donde los músicos se congregaban para expresarse plenamente a través de su música. El encuentro entre Johnny Cash y Willie Nelson fue uno de los más notables de los innumerables contactos que tuvieron lugar en esta bulliciosa metrópolis. Johnny ya era un artista conocido en aquella época, que había alcanzado el éxito con canciones como A Walk the Line y Folsom Prison Blues. Por otro lado, Willie estaba empezando en la industria musical y aún intentaba encontrar su lugar en el mundo de la música. Ambos no se conocieron en un escenario muy grande ni en un local muy bien iluminado. Sin embargo, tuvo lugar en un modesto pub de Nashville, punto de encuentro de jóvenes músicos que buscaban un sentimiento de comunidad y comprensión a través de la música. No eran las palmas lo que hacía resonar la música country tradicional en este sencillo escenario, sino las historias que se contaban a través de cada melodía. Cuando Johnny y Willie se conocieron, ninguno de los dos tenía ni idea de que su encuentro fortuito desembocaría en una amistad que duraría toda la vida. Sin embargo, desde el momento en que se hablaron, tuvieron una poderosa conexión. La música de Johnny tiene una honestidad y una profundidad que Willie llevaba tiempo buscando, y Willie, con su espíritu libre, fue capaz de detectarlas en Johnny. Willie atrajo a Johnny por su estilo conmovedor, y Johnny vio en él un alma gemela, un compañero músico que buscaba la independencia en su música. Aunque habían tomado caminos musicales distintos, enseguida se sintieron unidos por las pasiones y los retos que tenían en común. El tema de la música se convirtió rápidamente en el centro de su charla, y hablaron de cómo la música refleja la vida y los sentimientos. Ambos músicos creían firmemente en el poder de la música para transmitir la propia narrativa y en la importancia de ser honesto a través de la canción. Se dieron cuenta de que, a pesar de que sus estilos eran muy diferentes, tenían una visión similar. Sin dejarse constreñir por los límites de la industria, la música debe ser una expresión honesta de las emociones. Aquella noche hubo algo más que una reunión. Se estableció una profunda conexión con la música. No todas sus conversaciones versaron sobre música. Tocando juntos la guitarra, pudieron explorar diferentes melodías. Estas canciones improvisadas sentaron las bases de una amistad duradera, basada en el respeto mutuo y en el amor por la música que ambas partes compartían. Cuando la velada llegó a su fin, no se separaron para siempre. Se marcharon sabiendo que era el comienzo de una relación que sería significativa. Desarrollarían su amistad creando canciones juntos, trabajando en proyectos juntos y actuando juntos. Además de ser una relación musical poderosa y duradera, la conexión que existió entre Johnny Cash y Willie Nelson se convirtió en una demostración del poder que tenía la música para unir a las personas. Cuando se juntaron, fue el comienzo de una nueva etapa en sus vidas profesionales. Se convirtieron en colaboradores indispensables en los esfuerzos creativos del otro, dando lugar a la producción de proyectos que perdurarán en el recuerdo, incluida su colaboración con los Highwaymen. Su relación y el hecho de que ambos sintieran pasión por la música dejarían una huella indeleble no solo en sus propias carreras, sino también en el mundo de la música country. Colaboración musical y amistad entre músicos. El vínculo que existía entre Johnny Cash y Willie Nelson no era solo una asociación profesional, sino más bien una profunda conexión entre dos espíritus artísticos. Fueron capaces de localizarse mutuamente y formar un profundo vínculo a través de la música, que les sirvió de lenguaje común. Cuando Willie Nelson y Johnny Cash se conocieron en Nashville en los años 60, percibieron una conexión entre ellos, no solo en cuanto a sus estilos musicales, sino también en cuanto a su forma de ver la vida. Esta conexión no se limitaba a la música que compartían. Willie tenía un estilo musical más suave y desenfadado, en contraste con Johnny Cash, conocido por sus contundentes canciones country. Sin embargo, fue precisamente esta distinción la que hizo que su asociación musical tuviera tanto éxito. Tras aquel encuentro, enseguida empezaron a mantener largas charlas sobre la vida.
la música y las dificultades que cada uno había experimentado en su propia vida. En poco tiempo, Johnny y Willie pasaron de ser compañeros de trabajo a convertirse también en buenos amigos. Juntos han actuado en varias ocasiones a lo largo de los años, sobre todo en The Johnny Cash Show, lo que ha contribuido a estrechar aún más su vínculo. Fue en este escenario donde mostraron su notable combinación musical, que consistía en la canción suelta y fácil de Willie Nelson fusionada con la voz profunda y fuerte de Johnny Cash. No eran solo colaboraciones musicales, sino también historias que se expresaban a través de cada melodía, gesto y mirada que se producían a lo largo de estos tiempos. A pesar de que sus enfoques musicales eran tan diferentes entre sí, fue la armonía lo que dio lugar a éxitos que se recordarán para siempre. No era solo una mezcla de dos voces lo que componía su música, sino más bien una resonancia de espíritus que compartían valores similares. Willie Nelson fue agraciado con grandes composiciones de Johnny Cash, conocido por sus baladas cargadas de emoción, poderosas y llenas de profundidad. Estas canciones eran capaces de despertar constantemente sentimientos en el oyente. Por otra parte, Willie Nelson, con su música suave y emotiva, ayudó a Johnny a descubrir la libertad que necesitaba para expresarse musicalmente, sin verse restringido por moldes convencionales. Este trabajo en equipo se hizo evidente no solo en la música que crearon juntos, sino también en las canciones que fueron capaces de escribir y grabar juntos. Publicaron un álbum llamado The Highwayman, que fue un gran esfuerzo en el que participaron Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings y Kris Kristofferson. Este disco se considera uno de sus logros musicales más notables. El viaje de los salteadores de caminos. La relación entre Johnny Cash y Willie Nelson es algo más que la historia de dos músicos legendarios de la industria musical. Es también una amistad única que se ha establecido firmemente a lo largo de varias décadas y se ha manifestado en un importante empeño musical. A saber, la banda conocida como The Highwaymen. Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings y Kris Kristofferson fueron los cuatro increíbles músicos que se unieron para formar este grupo tan especial. Se trataba de algo más que un simple grupo de música country. A pesar de que cada uno de ellos tenía su propio estilo musical único, fue la confluencia de estos estilos lo que dio lugar a la creación de una música excelente. Había historias de la vida real y sentimientos genuinos que se transmitían a través de cada melodía. La colaboración entre los miembros de The Highwaymen, que tuvo lugar poco después de la creación del grupo en 1985, fue un hito clave en la carrera musical de cada uno de ellos. A pesar de que cada miembro de la banda tenía su propia carrera individual, esta banda fue responsable de un cambio significativo en el género country al incorporar historias personales a la música de una forma tan vívida como emotiva. Hay un significado simbólico detrás del apodo The Highwaymen, que sirve como recordatorio de aquellos que siempre están en movimiento y nunca dejan de viajar, independientemente de las dificultades u obstáculos que encuentren en el camino. A lo largo de su tiempo juntos, Johnny Cash y Willie Nelson han mantenido una conexión que siempre se ha considerado excepcional. No solo eran compañeros de trabajo, sino también grandes amigos. Siempre fueron capaces de entenderse y compartieron emociones alegres y tristes a lo largo de sus vidas. Cuando se trata de música, su cooperación es algo que nadie podría ignorar. La combinación del espíritu libre y atrevido de Willie Nelson con la voz profunda y poderosa de Johnny Cash dio como resultado la creación de momentos musicales cargados de emoción. La canción Highwayman del grupo no solo es uno de los temas más memorables de su carrera, sino también una proclamación de la supervivencia perpetua de las personas. Incluso cuando atraviesan distintos periodos de la historia, la letra de la canción es a la vez hermosa y sincera. Todas y cada una de las canciones que Johnny y Willie colaboraron en escribir, así como todas y cada una de las veces que se subieron al escenario para tocar, estaban llenas de acontecimientos de la vida real, y era su música la que evocaba sentimientos profundos en los asistentes a sus actuaciones. Estos dos músicos pasaron por muchos altibajos en sus vidas, y la música se convirtió en su método para comunicarse y compartir sus experiencias. Tenían claro que la música no solo sirve para divertirse, sino también para sobrellevar el sufrimiento y las dificultades que trae consigo la vida. Esta es la razón por la que todas y cada una de sus canciones están siempre llenas de honestidad. No solo para la gente que las escucha, sino también para ellos mismos. Johnny Cash y Willie Nelson pudieron desarrollar su estrecha amistad gracias al Highwayman Project, que no solo les permitió crear obras musicales asombrosas, sino que también les ayudó a crearlas. El hecho de que estuvieran juntos en el escenario producía una fusión magnífica, a pesar de que cada uno tenía su propia vida, además de ser momentos musicales.
Las actuaciones del grupo también eran ocasiones para hablar de sus vidas entre ellos. Era en estas ocasiones cuando encontraban consuelo y aliento el uno en el otro. Gracias a su comprensión y aprecio mutuos, fueron capaces de mantener una conexión única a lo largo de muchos años. Los Iguaymen no solo acumularon una serie de discos de éxito a lo largo de su carrera, sino que también dejaron un impresionante legado musical. Iguayman, Desperados Waiting for a Train y The Road Goes On Forever son solo algunos ejemplos de canciones que se han convertido en adiciones esenciales a la colección de melodías de la música country. El legado que ha dejado la banda no es solo música, sino también una narración sobre las conexiones que tienen las personas entre sí, sobre la amistad, sobre los sentimientos que se comparten y sobre las experiencias que son inolvidables. Willie Nelson y Johnny Cash han dejado una huella inconfundible en el mundo de la música a lo largo de sus extensas carreras. No solo fueron figuras legendarias en el mundo de la música country, sino también los mejores amigos, y siempre estuvieron el uno al lado del otro en sus altibajos. Además, el grupo Iguaymen es la ilustración más elocuente de su inquebrantable relación y de la notable cooperación musical que mantuvieron juntos. Las magníficas melodías no son lo único que viene a la mente cuando uno piensa en los momentos que ocurrieron durante este viaje. La honestidad y la profunda amistad que existía entre Johnny y Willie, dos titanes de la música que eran amigos inseparables, también es algo que se recuerda. La historia de Johnny Cash y Willie Nelson es mucho más que música. Está repleta de canciones sinceras y experiencias que te acompañarán siempre. Además, es una demostración de la fuerza de la amistad genuina. Una relación que logró triunfar sobre cualquier dificultad, incluso en los momentos más difíciles. Además, para comprender mejor esta conexión única, echemos un vistazo a la conmovedora historia de cómo Willie Nelson ayudó a Johnny Cash a recuperar su identidad, tanto en el ámbito de la música como en el de la vida. Su duradera amistad y su asombrosa colaboración musical quedan mejor demostradas en el conjunto Iguaymen, que es la mejor representación de ambos, cada vez que se rememoran momentos de este viaje. No solo es posible escuchar las maravillosas melodías, sino que también se percibe la honestidad y el profundo afecto que existe entre Johnny y Willie, que son amigos inquebrantables y leyendas en el mundo de la música. La historia de Johnny Cash y Willie Nelson trasciende el ámbito de la música y está repleta de sentidas melodías y recuerdos que perdurarán para siempre. Además, es una prueba de la fuerza de la amistad genuina, el tipo de relación que triunfa sobre cualquier dificultad e incluso en los momentos más difíciles. Echemos un vistazo a la conmovedora historia de cómo Willie Nelson ayudó a Johnny Cash a redescubrirse a sí mismo, tanto en su carrera musical como en su vida en general, para que podamos comprender mejor esta singular amistad. A través de las palabras de Willie Nelson, se retrata a Johnny Cash. Johnny Cash a través de las palabras de Willie Nelson. A sus 91 años, Willie Nelson ha revelado detalles desconocidos hasta ahora sobre Johnny Cash, a quien considera su mejor amigo. El vínculo entre estas dos superestrellas de la música no era solo una cooperación musical, sino también una profunda amistad que se estableció a través de los asombrosos recuerdos y las difíciles experiencias que ambos vivieron juntos. Willie recuerda que conoció a Johnny Cash en la década de 1950, mientras trabajaba como DJ en el estado de Texas. Cash era un músico de renombre. Fue quizá en la década de 1950, cuando aún trabajaba como DJ en Hillsboro, Fort Worth y algunas otras localidades de Texas, cuando conocí por primera vez a Johnny Cash. Hey Porter fue su único single. Creo que fue la primera canción suya que escuché. Lo reveló Willie en una entrevista. Durante los años que Willie pasó trabajando como DJ, se convirtió en un gran admirador de Johnny y pinchaba sus canciones con regularidad. Esto ocurrió a pesar de que aún no se conocían. Desde que tengo uso de razón, siempre he visto a Johnny como alguien que iba por delante de mí, alguien que creaba música a su manera, y siempre le he apreciado y respetado por ello. Fue uno de los pioneros que provocaron una revolución en Nashville, cuando finalmente se conocieron. Fue en la década de 1960, cuando ambos eran ya figuras conocidas en la industria de la música country, y su relación empezó a desarrollarse aún más. Desde entonces, no solo son compañeros de trabajo, sino también muy buenos amigos. Hablaron durante un tiempo considerable, tratando temas como la música, la vida y experiencias personales que solo unos pocos conocían. Willie recuerda momentos en los que no había luces en el escenario ni público. Solo estaban los dos sentados juntos, escuchando música y hablando de los aspectos más profundos de la vida. Willie declaró que la música era para Johnny algo más que una vocación. Era también el medio por el que conectaba con el mundo.
Willie también afirmó que la música era el medio que les permitía intimar más el uno con el otro. No solo desarrollaron su conexión a través de charlas personales, sino que también se acercaron el uno al otro subiendo juntos al escenario. Willie decía que Johnny no era el tipo de persona que presumía de su talento, pero cuando empezaba a tocar, enseguida le dejaba claro que era un músico auténtico. Johnny siempre aportaba una sensación de tranquilidad y sinceridad a la música, que era algo que Willie siempre deseaba, y lo hacía una y otra vez cada vez que tocaban. Además, cuando actuaban juntos, la combinación de la cálida voz de Johnny y el desparpajo de Willie producía momentos que sus admiradores nunca olvidarían. Sin embargo, su conexión no se limitaba a la música, sino que también consistía en apoyarse y animarse mutuamente cuando atravesaban momentos difíciles. Willie fue testigo de los esfuerzos de Johnny por superar retos interiores, en particular los relacionados con la adicción, que no eran muy conocidos. A pesar de ello, Johnny nunca se rindió fácilmente. Willie siempre estaba ahí para animarle a seguir luchando. Johnny nunca se rendía fácilmente. Johnny no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Aunque cometiera un error, se volvía a levantar y seguía luchando. Según Willie, ese era uno de los aspectos de él que más admiraba en general. Willie y Johnny eran algo más que simples amigos, se convertirían en camaradas para toda la vida, sin mucha necesidad de comunicarse. Eran capaces de entenderse. Willie siempre fue capaz de percibir la resistencia y tenacidad que Johnny poseía en todas y cada una de las notas de sus canciones cada vez que Johnny subía al escenario. Fue capaz de conectar con gente de todo el mundo a través de la música, y cuando Johnny se subía al escenario con Willie, vivían momentos que perdurarán en el recuerdo. A pesar de que Johnny Cash falleció en 2003, su legado sigue vivo en la mente de los entusiastas de la música, especialmente en la de Willie Nelson. A medida que Willie prosigue su viaje musical, sigue incorporando los recuerdos de Johnny, así como las conversaciones que mantuvo con él sobre la música, la vida, la perseverancia y la pasión. Las composiciones de Willie siempre contienen rastros de la camaradería y el legado que Johnny dejó tras de sí, a pesar de que ya no actúen juntos sobre el escenario. Cada verso que canta Willie, Johnny no solo fue un amigo maravilloso, sino también un hermano y una parte importante de mi vida, como señaló Willie. El legado de Johnny Cash no se limita a las canciones que se convirtieron en éxitos o a las actuaciones que se hicieron legendarias. Dejó tras de sí un legado que sirve para recordar la capacidad de la música para triunfar sobre la adversidad, así como la honestidad y la resistencia, y con todo lo que ha logrado, Willie Nelson es quien continúa esa herencia, ejemplificando los principios que Johnny Nelson inculcó a sus alumnos. No solo han dejado huella en el mundo de la música, sino también en los corazones de las personas apasionadas por la música, que creen en la fuerza de la amistad y en la veracidad de la vida. Aunque Johnny Cash ya no está entre nosotros, su legado vivirá a perpetuidad, concretamente, en la música que creó, pero también en los vívidos recuerdos que dejó en su íntimo amigo Willie Nelson. No son solo las canciones las que mantendrán vivo su legado, sino también las historias de amistad, perseverancia y el poder de la música para transformar la vida de las personas. Sin lugar a dudas, esto se transmitirá a un gran número de generaciones en el futuro. El vínculo que existió entre Johnny Cash y Willie Nelson es un verdadero ejemplo del efecto que la música y la amistad pueden tener entre sí. Antes de tener una amistad tan bonita, conozcamos la infancia que formó a estas dos leyendas de la música. Los primeros años de Johnny Cash. Carrie Clovere y Ray Cash dieron la bienvenida al mundo a su hijo Cass el 26 de febrero de 1932, en Keeneland, Arkansas. Cash recibió el nombre de J. R. Cass. Roy, Margaret Louise y Jack eran sus tres hermanos mayores, mientras que Reba, Joanne y Tommy eran sus tres hermanos menores. Tuvo un total de 6 hermanos. Sus principales ancestros eran ingleses y escoceses. Sin embargo, una prueba de ADN realizada a la hija de Cass, Roseanne, en 2021 en el programa Finding Your Roots, presentado por el historiador Henry Louis Gates Jr., reveló que no posee ningún marcador nativo americano conocido. Su abuela paterna supuestamente tenía herencia cherokee. Roseanne Cash posee un 3,3% de ADN subsahariano, según las conclusiones de los investigadores, y descubrieron que el ADN subsahariano procede tanto de la línea materna como de la paterna de la familia de origen de Cass. Los investigadores han descubierto que el linaje ancestral de Roseanne está vinculado a orígenes de ADN del África subsahariana. Estos antepasados incluyen a su tercera bisabuela Sarah A. Seals y la madre de Seals,
que puede haber sido de ascendencia africana completa. En el transcurso de su conversación con el mayor Michael Cretan Stewart, que en aquel momento ejercía de Laird de Falkland, en Fife, Cass se interesó por su linaje escocés. Pudo rastrear su apellido escocés hasta Fife. En el siglo XI, hay varias localidades de Fife que llevan el apellido de su padre, entre ellas Cashlock. Sir William Cash, político del Partido Conservador en el Reino Unido, es su primo lejano. Además, era de ascendencia inglesa. Como su madre deseaba ponerle el nombre de John y su padre se inclinaba por el de Re cuando nació, decidieron conformarse con las letras J, R, como solución de compromiso. Sin embargo, cuando Cass se alistó en las Fuerzas Aéreas tras graduarse en el instituto, no se le permitió utilizar las iniciales como nombre de pila. Comenzó a utilizar el nombre John R. Cass. Johnny Cash fue el apodo que empezó a utilizar tras conseguir un contrato discográfico con Sun Records en 1955. En marzo de 1935, cuando Cass tenía 3 años, su familia se instaló en Diez, Arkansas. El objetivo era ofrecer a familias de bajos ingresos la oportunidad de cultivar tierras que tal vez pudieran poseer en el futuro. Desde que tenía 5 años, Cass ha trabajado con su familia en los campos de algodón, cantando con ellos mientras trabajaban. Durante su infancia, Diez y la granja de Cass sufrieron el impacto de un aguacero torrencial. En el futuro compuso la canción 5 Feet High and Rising. Desarrolló una compasión de por vida por la clase trabajadora y los empobrecidos como resultado de los problemas personales y financieros de su familia durante la Gran Depresión. Estas experiencias también le sirvieron de inspiración para muchas de sus canciones. Cuando Cass estaba trabajando en 1944, su hermano mayor Jack, con quien compartía una fuerte relación, tuvo un problema. Al cabo de una semana, falleció. Según las memorias de Cass, tanto él como su madre y Jack sentían pavor por ese día en particular. Su madre animó a Jack a faltar al trabajo e ir a pescar con Cass, pero Jack insistió en seguir trabajando porque la familia necesitaba el dinero. Cass abordó con frecuencia el tema del remordimiento que sentía por lo ocurrido. La música gospel y la radio fueron las principales fuentes de inspiración de los primeros recuerdos de Cass. Cass empezó a tocar la guitarra y a componer canciones cuando tenía 12 años. Su madre y un amigo de la infancia fueron quienes le enseñaron a tocar. Cass tenía una voz de tenor agudo cuando era más joven, pero su voz evolucionó mientras crecía y acabó convirtiéndose en un bajo barítono. Cuando aún estaba en el instituto, actuó en una emisora de radio de Arkansas. My Mother's Book era el título de un álbum que publicó varias décadas después, compuesto por música gospel clásica. Su exposición a la música tradicional irlandesa, que veía cantar semanalmente a Dan Este en el programa de radio de Jack Benny, fue otro factor importante en su desarrollo musical. El 7 de julio de 1950, no mucho después del comienzo de la Guerra de Corea, Cass se alistó en las Fuerzas Aéreas y se convirtió en miembro del servicio. El 12º Escuadrón Móvil de Radio del Servicio de Seguridad de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos fue asignado a Cass tras completar su formación básica en la Base Aérea de Lackland y su formación técnica en la Base Aérea de Brooks, ambas situadas en San Antonio, Texas. A continuación, Cass fue destinado a Landsberg, Alemania Occidental. Vivian Liberto, una joven despampanante de sangre siciliana, irlandesa y alemana, fue la persona con la que se topó cuando viajaba por San Antonio. Salieron juntos durante poco tiempo antes de que él partiera. Su correspondencia ascendió a miles de cartas a lo largo de los años mientras él estaba destinado fuera. Trabajó como operador de código Morse en Alemania Occidental, donde se encargó de interceptar mensajes del ejército soviético. Se dice que Cass fue el primer estadounidense en ser informado del fallecimiento de Joseph Stalin mientras trabajaba en este puesto. Roseanne, la hija de Cass, reveló que Cass había relatado la historia en varias ocasiones a lo largo de su vida. Su primera banda, a la que llamó The Landsberg Barbarians, se formó mientras estudiaba en Landsberg, como sargento primero. Fue licenciado con honores el 3 de julio de 1954, y regresó a Texas tras recibir la baja. Tras someterse a una operación quirúrgica para extirparle un quiste, se hizo una cicatriz distintiva en el lado derecho de la mandíbula. Esta cicatriz fue adquirida durante su tiempo de servicio militar. Cass se casó con Vivian Liberto en San Antonio poco después de su esperado regreso a casa. Su educación fue católica, y su matrimonio se celebró por la iglesia, oficiado por su tío por parte de padre, el padre Franco Liberto. Los primeros años de Willie Nelson.
Ira Doe Nausen y Moro Marie Nausen dieron la bienvenida al mundo a su hijo Nausen el 29 de abril de 1933. En la ciudad de Abbott, Texas, Willie recibió el nombre de Willie de su prima Mildred, que también le puso de segundo Hugh. Lo hizo en memoria de su hermano menor, fallecido el año anterior, durante la Guerra de la Independencia. John Nausen, antepasado de Nausen, sirvió como comandante. Nausen puede rastrear su linaje hasta esta época. Fue en 1929 cuando sus padres emprendieron el viaje de Arkansas a Texas en busca de empleo. Mientras su padre era mecánico, su abuelo, William, trabajaba como herrero. Su abuelo también era herrero. Su madre se marchó poco después de que él naciera, y su padre se volvió a casar y también se mudó. Como resultado, Nelson y su hermana Baby fueron criados por sus abuelos, que lo hicieron dando clases de canto en Arkansas e iniciando las carreras musicales de sus nietos. A los 6 años, el abuelo de Nausen le compró una guitarra y le enseñó algunos acordes. Al mismo tiempo, Nelson y Baby cantaban himnos gospel en la iglesia local. A los 7 años compuso su primera canción y a los 9 empezó a tocar la guitarra en el grupo local Bohemian Polka. Junto con otros habitantes de Abbott, la familia participaba en la recogida de algodón durante los meses de verano. Como a Nausen no le gustaba cosechar algodón, empezó a ganar dinero cantando en salones de baile y pubs cuando tenía 13 años. Continuó con esta práctica hasta el instituto sin parar. Los músicos Jimmie Rodgers, Hank Williams, Bob Wills, Lefty Frizzell, Ray Price, Ernest Tubb, Hank Snow, Django Reinhardt, Frank Sinatra y Louis Armstrong fueron algunos de los que influyeron en su estilo musical a lo largo de su vida. Durante su estancia en el Instituto Abbott, Nelson participó en una gran variedad de actividades deportivas, como el fútbol americano, el baloncesto y el béisbol. Además, era miembro de Future Farmers of America y criaba cerdos. Fue miembro de The Texans, una banda creada por Bud Fletcher, el marido de su hermana. Cuando aún estaba en la escuela, cantaba y tocaba la guitarra en la banda. Entre los locales en los que actuaba la banda se encontraban los Honky Tonks y la emisora KHBR de Hillsborough, Texas, donde actuaban los domingos por la mañana. Mientras tanto, Nelson trabajó como operador telefónico de relevo en Abbott durante un breve periodo de tiempo. Después de eso, trabajó como podador de árboles para la compañía eléctrica local y también trabajó como empleado en una casa de empeños. Tras graduarse en el instituto en 1950, se alistó en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Sirvió un total de 8 meses hasta que fue dado de baja por problemas de espalda. Tras su regreso, se casó con Martha Matthews en 1952 y estudió agricultura en la Universidad de Baylor de 1954 a 1956. Época en la que se convirtió en miembro de la fraternidad Tau Kappa Epsilon. Sin embargo, acabó abandonando la universidad para dedicarse a la música. Durante su etapa laboral, trabajó como podador de árboles, recambista de automóviles, fabricante de sillas de montar y portero de discoteca. Después, se convirtió en miembro de la banda de Johnny Bush. Tras el traslado de Nausen y su familia a Pleasanton, Texas, Nausen participó en una audición para un puesto de DJ en pop. A pesar de la falta de experiencia previa de Nausen en el sector de la radio, el Dr. Ben Parker, propietario de la emisora, le ofreció el puesto. Ben Parker, propietario de la emisora, le ofreció el puesto. The Storm Has Just Begun y When I've Sung My Last Hillbilly Song fueron las dos primeras grabaciones de Nausen, ambas realizadas en 1955 con el equipo que le proporcionó la emisora durante ese año. Utilizó casetes usados para grabar las canciones, y luego envió las grabaciones a la compañía discográfica local Sarg Records, que finalmente decidió no publicarlas. Después trabajó para KDNT en Denton, Cool y KCNC en Fort Worth, donde participó en diversas actividades, como presentador de The Western Express, profesor de escuela dominical y actuaciones en clubes nocturnos. Después de eso, tomó la decisión de ir a San Diego. Sin embargo, resultó que no podía encontrar trabajo en San Diego, así que hizo autostop hasta Portland, Oregón, donde residía su madre. En lugar de ser recogido por nadie, acabó durmiendo en una cuneta antes de subir a un tren de mercancías que se dirigía en dirección a Eugene. Un individuo que conducía un camión le llevó a una terminal de autobuses y le dio $10 para que comprara un billete para llegar a Portland. A lo largo de su carrera, no solo han cantado juntos, sino que también han vivido experiencias vitales que solo los auténticos compinches pueden comprender. Te agradecemos que lo hayas visto. ¿Te importaría compartir tus ideas en la sección de comentarios?
Recuerda hacer clic en el botón me gusta y suscribirte al canal para no perderte las futuras grandes historias de la música.